Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros escuchando un mensaje en tiempo de cuarentena. El mensaje de hoy se titula La serpiente de bronce. Pero antes, una alabanza interpretada por una querida hermana de nuestra iglesia, hermana Olga Díaz. Cuenta tu vida, alza tu mirada al Señor. Hermano, si tú sientes la fe que has perdido, recuerda que Cristo su vida dio por ti. Solo Cristo puede sanar tus heridas, convertir tu llanto en sonrisa. Solo Cristo puede, porque Él te ama tanto. Solo Cristo puede liberarte. El Señor nos da una melodía, Él siempre te quiere ayudar. Solo Cristo puede, porque Él te ama tanto, convertir tu llanto en sonrisa. Lleno mi dolor en alegrías, las puertas del cielo me abrió. Yo seguiré sus pasos, cantaré, porque Cristo su vida dio por mí. Solo Cristo puede sanar tus heridas. Solo Cristo puede, porque Él te ama tanto. Solo Cristo puede liberarte. Queridos hermanos, esta tarde de domingo nuestro texto se encuentra en Números 21, 1 al 9, y dice así: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negueb, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hermano, en los primeros versos de nuestro texto se ve al pueblo de Israel desanimado debido al camino que llevaban. Pese a que Dios había escuchado sus oraciones y les había dado victoria sobre los cananitas, ellos no estaban contentos, por el contrario. Se volvieron impacientes y rebeldes, despreciando el camino que Dios les había señalado. Es verdad que el camino era desértico, pero debían esperar en Dios, confiar en Él. Él tenía algo bueno para ellos. Pero le dieron las espaldas a Dios y hablaron en contra de Él y de Moisés. Queridos hermanos y amigos, algunos piensan que Dios no ha hecho suficiente,
que Dios les ha abandonado en el ardiente desierto de este mundo. Quisiera recordarles a aquellos que han nacido de nuevo que Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa, de la dura servidumbre en que vivíamos. Es verdad que en el camino se presentan dificultades, pero Dios tiene algo bueno detrás de aquello para nosotros. Olvidamos que Dios nos ha dado pan del cielo para alimentar nuestro ser hambriento. David dijo en el Salmo 78, versos 24 y 25, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Le envió comidas hasta saciarles. Pero muchos de nosotros, así como los israelitas, hemos mirado con desprecio el alimento de Dios. Nuestra alma dice, qué fastidio este pan tan liviano. Qué gran insensatez menospreciar la palabra de Dios en busca de algo más elevado que llene nuestro mal agradecido ser. Es por eso que Dios les envió serpientes ardientes. En días anteriores las serpientes evitaban el campamento, no se acercaban a él, pero ahora estaban en todos lados. Este era el juicio de Dios contra el pecado. Las serpientes eran ardientes. Esta expresión podría referirse al color que tenían, que bien pudiera ser el del fuego, pero lo más probable es que se refería a los efectos abrasadores que calentaban la sangre, inflamándola de tal modo que cada vena era como un torrente hirviendo. Estas serpientes son llamadas en Isaías 36 serpientes que vuelan. No es que volaran, sino que de repente saltaban a considerable altura, como un resorte, de modo que, aun llevando botas altas, no estarían libres de ser mordidos por los malignos reptiles. La mordedura de la serpiente era dolorosa. Estaban todos en peligro de muerte, en sus camas y cuando comían, en sus tiendas y cuando salían. La Biblia dice que murió mucho pueblo. Vieron morir a sus familiares y amigos, hasta ayudaron a enterrarlos. Sabían que era debido al veneno que corría por sus venas. Nadie creía sobrevivir a la mordedura de aquellas serpientes. Estaban en peligro constante. Son las consecuencias del pecado en nuestras vidas, dolor y muerte. Su veneno recorre nuestro ser. Lo vemos actuando en nosotros y en los demás, desdichados, atormentados por el mal, sabiendo que nos espera la muerte. Consolarte al mirar a otros en peores condiciones que tú no te hará sentir mejor de la mordedura del mal. El remedio, una serpiente de bronce puesta sobre un asta. Dios proveyó el remedio para que fueran salvos, una serpiente de bronce sobre un asta, de bronce resplandeciente, brillante y esplendorosa. Cada vez que el sol aparecía, hacía resplandecer a lo lejos su brillo. Una sola serpiente, no dos, y estaba muerta en esa asta, como si hubiera sido traspasada. En alto, en el palo más alto, para que nadie pudiera tener excusa de decir no la veía, ya que donde estuvieran los israelitas podían verla. Hermanos, es un glorioso cuadro de Jesús inmolado. Jesús dijo en Juan 12, 32 y 33, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. En el libro de Juan capítulo 3, versículo 14 al 16 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El origen del remedio se encuentra en Dios y en nadie más. Los hombres han inventado una serie de cosas que no pueden ayudar al que ha sido mordido por la serpiente. En el desierto ni en otro lugar no había otro remedio fuera del que Dios había preparado. Algunos proponen su propio método. La serpiente de bronce pudo haberse transportado allí donde el enfermo estuviera. Un dibujo en papiro de la serpiente, tocarla, besarla, hacer una réplica, pasearla alrededor del campamento, etc. Alguno puede haber dicho, pero ¿cómo? A lo mejor una compresa tibia o agua tibia. ¿Estás seguro que la única forma es mirar a la serpiente en el asta? Hay gente que pone tantos obstáculos a la salvación. Deben cumplir una serie de rituales, mandas, rezos y obras. Él dijo, si miras a la serpiente, vivirás. La promesa no imponía otra condición que mirar a la serpiente.
Solo debía mirarla con fe. ¡Qué brillo, qué esplendor hay alrededor de nuestro Salvador! ¡Qué atractiva es su cruz para el pobre necesitado! El apóstol Pedro dijo en primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como la serpiente traspasado, humillado, expuesto a los ojos de todos, por amor a nosotros. Si miras a Cristo en la cruz, verás que con él fue muerto el pecado, pues la serpiente es la representación del pecado, y Jesús fue colgado en la cruz como una serpiente sin vida. Jesús se hizo pecado por nosotros, llevó nuestros pecados en la cruz. Pablo dice en el segundo libro de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un solo Salvador y en una cruz. Lucas dijo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hermanos, no había otro remedio, solo aquella serpiente en el asta. Solo había que mirarla. Cualquiera fuera el grado de la enfermedad, el resultado era el mismo, vivía, si estaba en sus inicios o ya avanzada. Creed en él, porque este es el significado espiritual de la palabra mirar, y serán perdonados vuestros pecados, y el poder del mal cesará de obrar en vosotros. La vida se obtiene por una simple mirada al Salvador, pero si la rechazáis, seréis condenados. No te mires a ti mismo, ni a médicos, familia, sacerdote o ritual. Nada sirve, solo mirar con fe a Jesucristo crucificado. ¿Dónde debía estar para sanarse? En cualquier lugar donde se encontraran. Solamente debían salir a la puerta de su tienda, dirigir su mirada al paraje donde ella se encontraba. Pese a la distancia, podían ver el brillo de la serpiente de bronce, y en el momento mismo que la miraban quedaban sanos. ¿Quiénes son los que pueden mirar a la serpiente puesta en alto? Todos los que se sienten enfermos del pecado, ricos, pobres, grandes, chicos, blancos y negros, sin importar quiénes sean. El remedio es para los enfermos, y la curación es ofrecida por él a los malos, los culpables, para aquellos que creen que ya no hay solución para ellos, que han perdido toda esperanza debido al pecado. ¿En qué momento sanaban? Inmediatamente eran curados, no tenían que esperar 5 minutos, ni siquiera 5 segundos. El perdón es instantáneo, es una obra que se produce con la rapidez del rayo. La santificación es obra de toda la vida, pero la justificación solo requiere un momento. ¿Crees? Entonces vives. ¿Confías en Cristo? Eres salvo. Nadie puede hacerlo por ti, tú debes mirar. Algunos pasan la vida lamentándose haber sido heridos por el pecado. Sentados contemplan sus heridas, diciendo, me ha mordido la serpiente, la sangre destila de la llaga, está ennegrecida por el veneno. Oh, qué dolor tan agudo, y cómo sube la hinchazón. No, porque esto no me aliviará, es necesario que quite mis ojos de la herida para dirigirlos a la serpiente de bronce que ha sido levantada en el campamento. Alguien dirá, esto es un milagro. Sí, y lo alcanza la fe en lo que Dios ha hecho a través de Cristo. El medio más seguro para vivir allí donde abundan las serpientes era no quitar los ojos de la serpiente de bronce. Debemos hacerlo puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu fe te salvará, tu pequeña fe te dará un gran Salvador en quien encontrarás la vida eterna. Queridos hermanos, dejemos que aquellos que han sido heridos por el mal puedan mirar a Jesús. Nosotros no nos pongamos en medio evitando que ellos puedan verle. Si les presentamos a los hombres a Jesús glorioso, resplandeciente les parecerá. Levantad muy alto a Jesús para que brille y sea visto por todos. Decidle a la gente que es la fe al mirarle que les hará vivir. Hermanos, espero que este día sea un día hermoso para cada uno, que Dios les bendiga, un abrazo grande. Espero que en estos días de dificultad, donde es imposible poder congregarnos, cada uno pueda buscar al Señor con mucha fe, y que Dios en verdad esté en cada hogar bendiciendo. Un abrazo, Pastor Alto.